Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 20 de la estrategia Aprendo en Casa, cuyo título es ¿Cómo sobrellevar el aislamiento en casa? Consejos para adolescentes. La competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: reflexionar y elaborar un texto instructivo con consejos para poder afrontar esta situación de aislamiento. Esta sesión está estructurada en dos actividades. La actividad 1, identificamos situaciones que afectan el bienestar emocional a través de la lectura y la reflexión de textos. Además, conoceremos cómo hacer una cartilla. Y la actividad 2, elaboraremos un texto instructivo con consejos para poder afrontar esta situación de aislamiento. El día de hoy desarrollaremos la actividad 1. Identificamos situaciones que afectan el bienestar emocional a través de la lectura y la reflexión de textos. Además, conoceremos cómo hacer una cartilla. Empecemos. Joaquín es un adolescente que vive con sus padres y hermanos. Una de sus hermanas es Janet. Ella está preocupada porque observa que hay días en los que Joaquín tiene muchas ganas de realizar sus actividades. Se levanta temprano, ayuda con las tareas de la casa y cumple con el horario y sus actividades escolares. Sin embargo, hay otros días en los que todo le parece aburrido y no quiere hacer nada. Su hermana le ha preguntado qué le pasa y siempre responde en tono enojado: «Nada, estoy bien». Sin embargo, él sabe que no es así, porque antes disfrutaba viendo los programas de deportes y escuchar a su cantante favorito. Ahora todo eso no le interesa mucho. Su hermana, un poco preocupada por la situación, empezó a revisar algunos textos y encontró lo siguiente: es importante mantener el equilibrio, saber atravesar los malos momentos, reconocer y aceptar los propios sentimientos, sin dañarse ni dañar a los demás. No se trata de eliminar las emociones, sino de administrarlas con inteligencia. Esto debido a que las emociones no son por sí mismas ni buenas ni malas. Lo que puede ser buena o mala es una respuesta. Compartió el texto con Joaquín, quien se quedó pensando cómo estaría afectando sus reacciones a los demás en casa. ¿Qué le está pasando a Joaquín? ¿Has experimentado algo similar? ¿Qué podríamos hacer para que Joaquín y otros adolescentes como tú cuenten con recomendaciones y consejos prácticos para lograr bienestar emocional? Nuestro reto el día de hoy es leer textos que nos ayuden a reflexionar sobre el bienestar emocional y, en base a ello, elaborar un texto instructivo con algunos consejos para poder afrontar esta situación de distanciamiento. Pero antes, recordemos cómo realizamos una lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En cada momento realizamos distintas actividades. Antes de leer, debemos preguntarnos: ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé yo acerca del texto? Y también hacemos predicciones sobre el texto. Durante la lectura realizamos actividades como el análisis del texto a través de técnicas de análisis textual. Aclaramos dudas acerca del contenido del texto. Después de la lectura, organizamos la información, formulamos y respondemos preguntas y hacemos un resumen y una síntesis del texto. Empecemos con nuestro primer momento. Antes de la lectura. ¿Qué hacemos antes de leer un texto? Antes de leer un texto debemos realizar las siguientes actividades. Observamos las imágenes, los títulos y subtítulos que tiene el texto. Además, vamos a pedir a alguien que pueda leernos el texto y nosotros practicar nuestra escucha activa. Formulamos y respondemos preguntas acerca del texto y planteamos hipótesis sobre el contenido del texto. A esta etapa también se le conoce como prelectura, en la cual desarrollamos las predicciones e hipótesis sobre el texto. Vamos a analizar la cartilla propuesta en esta sesión, titulada ¿Cómo
sobrellevar el aislamiento en casa y proteger tu salud y la de tu familia. Ideas prácticas para adolescentes. Eso corresponde al título. También observamos una imagen. Planteamos la pregunta: ¿con qué tema se relaciona este título? ¿Las imágenes tienen relación con el título? ¿Qué observamos en esta primera imagen propuesta en el texto? ¿Los gráficos a qué se refieren? ¿Observar los gráficos nos ayuda a identificar las ideas del contenido del texto? Al leer los títulos y subtítulos, ¿tenemos idea del contenido del texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Estas preguntas nos sirven para poder plantear hipótesis antes de leer nuestro texto. Al leer los títulos y subtítulos, ¿tienen ideas del contenido del texto? Analicemos el primer texto. ¿Cómo entender lo que sentimos? Es el título. También observamos los subtítulos. Reconoce que es normal sentirse ansioso o ansiosa. ¿Qué puedes hacer? Si nos damos cuenta, al observar este título y estos subtítulos, identificamos que nos está hablando sobre los sentimientos y las emociones. Seguimos el análisis y encontramos un segundo subtítulo. ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor? El subtítulo: ¿te resulta difícil pasar tanto tiempo con tu familia en casa? En esta sección podemos identificar que nos habla sobre consejos y herramientas para poder establecer rutinas. La respuesta sería: las situaciones que afectan nuestro estado emocional y algunas alternativas para afrontarlas. Los gráficos, ¿a qué se refieren? Observa los gráficos, te ayuda a tener ideas del contenido del texto. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Si observamos los diferentes gráficos, podemos darnos cuenta que nos muestra consejos, recomendaciones para poder mejorar nuestro estado emocional. ¿El observar los gráficos nos ayuda a tener ideas sobre el contenido del texto? Sí, nos proporciona pistas para inferir de qué se tratará nuestro texto. ¿Y para qué se habrá escrito el texto? Para brindar orientaciones y consejos que nos ayuden a sobrellevar las situaciones que afectan nuestro estado emocional. Durante la lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Debemos realizar las siguientes actividades: reconocer el tema y los subtemas, identificar las ideas principales, utilizar técnicas de análisis textual como el subrayado, el parafraseo, sumillado, resumen, entre otros. A esta etapa también se le conoce como lectura, en la cual identificamos temas, subtemas e ideas principales. Analicemos nuestro texto. Esta es la portada del texto. Encontramos un título, encontramos párrafos, encontramos también una imagen y las ideas que aparecen en cada párrafo. En esta oportunidad, la idea principal que hemos podido identificar es: el distanciamiento causa malestar emocional y confusión en los adolescentes al no saber cómo afrontarlo. También encontramos el objetivo del texto y el tema tendría que inferirse a partir de todo el texto. En este caso, planteamos el tema malestar emocional y desconcierto a causa del distanciamiento por el COVID-19. Seguimos con el análisis y encontramos este primer texto en el cual podemos identificar las ideas principales por cada párrafo. Continuando con el análisis, podemos encontrar que cada párrafo contiene una idea principal que debemos identificarla, y a través del subrayado la podemos resaltar. Al final, con todas las ideas, establecemos un esquema numérico. Todo esto corresponde al bloque 1. Consejos para manejar tus emociones durante el distanciamiento, cuyo primer subtema sería cómo entender lo que sentimos, en el cual encontramos diferentes ideas principales, como reconoce que es normal sentirse ansioso, ¿qué puedes hacer?
Céntrate en ti mismo y piensa qué puedes hacer para distraerte. Piensa en nuevas formas de conectarte con tus amigos, amigas y tu familia. Siente tus emociones. Sé amable contigo mismo y con los demás. No aceptes la violencia. Continuamos con el bloque 2. ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor? Seguimos con el análisis. Y estructuramos también nuestro esquema numérico. Recomendaciones sobre el uso de herramientas para organizar tu rutina durante el distanciamiento. ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor? Las ideas. ¿Te resulta difícil pasar tanto tiempo con tu familia? Acuerdos de convivencia familiar. Crea tu propio plan de autocuidado y cúmplelo. Plan de autocuidado. Crea una rutina para cada día de la semana. Usa tu plan de autocuidado para inspirarte y definir las actividades. Agenda diaria. El círculo de control. Cosas que sí puedo controlar y cosas que no puedo controlar. Como vemos, hemos podido estructurar toda la información fundamental del texto en esquemas. ¿Qué hacemos después de leer? Después de leer, analizamos el texto. Debemos responder las siguientes preguntas de comprensión. Recordemos que las preguntas de comprensión se estructuran en 3 niveles: nivel literal, inferencial y crítico. Las preguntas pueden ser: ¿a quién está dirigida la presentación del texto? ¿De qué se habla en el bloque 1? ¿De qué se habla en el bloque 2? ¿Qué información consideras más importante y que te puede servir como consejos prácticos? Recuerda, debes hacer un listado de las ideas a manera de consejos que podrías dar para sobrellevar el aislamiento. Es importante que recuerdes que con todas estas ideas debes hacer textos para incluirlos en una cartilla. Continuemos. Veamos qué es una cartilla. La palabra cartilla proviene del sustantivo carta y del sufijo femenino illa, que indica como valor diminutivo. Según la RAE, es un cuaderno diminuto e impreso que contiene las letras del abecedario y de los primeros apuntes para aprender a leer. La definición entonces sería: la cartilla es una publicación escrita que tiene como propósito explicar y orientar sobre un tema de interés. En ella podemos encontrar información útil y diversa. Es una herramienta muy útil para la generación de contenidos, organizar, sistematizar nuestras prácticas y plantear propuestas para educar y promover la reflexión. ¿Qué características presenta una cartilla? La cartilla presenta características como su parecido al manual o a la guía, también muy cercana a la revista. Además, desarrolla explícitamente la función pedagógica. Su propósito es formar y promover la reflexión. Siempre una cartilla parte de una realidad, analiza la problemática y el contexto. Usa un lenguaje concreto, articula espacio y tiempo, implica una estructura y una secuencia lógica, tiene bloques y puede tener también secciones. Su lenguaje es claro y con una mirada al público. Y finalmente, una cartilla usa cuadros, letreros y destacados. Siempre se evita tener textos planos. ¿Cómo elaboro mi cartilla? Para elaborar una cartilla debemos tener en cuenta algunos aspectos. Primero, el lenguaje debe ser claro, preciso y objetivo. Todas las ideas que se plasman en ella deben hacer referencia al tema tratado. El texto suele estar acompañado de recursos como imágenes y cuadros. Se deben usar oraciones breves, sobre todo en el bloque de la presentación. Realicemos la estructura de nuestra cartilla. Como podemos observar, te sugiero la siguiente estructura. La primera parte de tu cartilla dedicada a la presentación. Este sería el bloque 1. En esta sección debemos tener en cuenta qué temas se abordarán en la cartilla y cómo estará organizada nuestra cartilla. La segunda parte es para el contenido, en la cual estructuraremos los capítulos. Aquí te sugiero 2 bloques. En esta parte presentamos información organizada a manera de capítulos, todo aquello que trabajemos en cada una de las áreas. Finalmente, un espacio para las reflexiones y el aprendizaje. Esto correspondería al bloque 4.
En ella debemos preguntarnos cómo puedo aplicar mis conocimientos sobre el tema tratado en la vida diaria y por qué es importante todo lo que he aprendido a elaborar la cartilla. Espero que estas orientaciones te permitan realizar un trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!